El banco de nieve frente a las puertas del refugio se había congelado por completo durante la noche. Podía ver mi aliento en la habitación pequeña donde mi hijo y yo habíamos estado durmiendo durante los últimos 4 meses. Marcus todavía estaba acurrucado bajo la delgada manta que compartíamos, con su pequeño cuerpo presionado contra el mío para entrar en calor. Tenía solo 6 años, y esta no era la vida que había imaginado para él cuando nació. «Papá, ¿ya es de mañana?», susurró, con una voz apenas audible por encima de los sonidos de otras familias que se movían en el refugio. «No del todo, amigo», dije, acercándolo más. «Solo un poco más». El divorcio había ocurrido hace 14 meses. Mi exesposa, Vanessa, se había marchado con todo. Nuestra casa en Richmond Hill. Nuestra cuenta de ahorros conjunta que yo había pasado 7 años acumulando hasta casi $40.000. Incluso el coche que habíamos comprado juntos. Su abogado, un hombre elegantemente vestido llamado Theodore Whitmore, me había sepultado en papeleo que yo no podía permitirme combatir. Me presenté ante el tribunal con un abogado de asistencia legal que me había conocido 20 minutos antes de la audiencia. «Señor Brennan», me había dicho Whitmore en las escaleras del tribunal aquel día, con sus delgados labios curvados en algo entre una sonrisa y una mueca de desprecio. Debería haber sido más inteligente con esto. Ahora no tiene nada. Quizás lo piense 2 veces antes de cruzarse de nuevo con la familia Morrison. La familia Morrison. Así es como los padres de Vanessa, Gerald y Patricia Morrison gustaban de llamarse a sí mismos. Dinero antiguo de Burlington, o al menos eso afirmaban. Nunca me habían aprobado. El electricista que se había casado con su hija. Cuando las cosas se desmoronaron entre Vanessa y yo, se aseguraron de que yo pagara por ello. Había estado viviendo con Marcus en mi camioneta durante 2 meses antes de encontrar este refugio en Mississauga. El acuerdo de custodia era extraño. Vanessa me había dado la custodia total durante el divorcio. En ese momento yo estaba demasiado destrozado para cuestionarlo. Ahora comprendía que ella no quería la responsabilidad. Solo quería que yo sufriera, que luchara, que fracasara en la crianza de nuestro hijo, mientras ella vivía cómodamente en lo que solía ser nuestro hogar. Yo era un electricista con licencia. Había trabajado para Hendrix Electrical durante 9 años antes del divorcio. Pero después de que todo se desmoronara, no pude mantener un trabajo estable. Los empleos requerían una dirección, referencias, estabilidad. Aceptaba trabajos de jornalero cuando podía, cargando camiones, transportando escombros de construcción, cualquier cosa que pagara en efectivo al final del día. No era que no pudiera trabajar como electricista, era que ya no podía demostrar que era confiable. No mientras vivía en un refugio, no mientras mi hijo se criaba en una cafetería que servía comida donada. Marcus comenzó el 1er grado este año. Lo acompañaba a la escuela cada mañana desde el refugio. Una caminata de 40 minutos por calles donde otros niños eran dejados por sus padres en camionetas SUV. Él nunca se quejó, ni una sola vez. Simplemente me tomaba de la mano y me hacía preguntas sobre las nubes o los pájaros, o por qué el cielo era azul. «Papá, cuando tengamos nuestro propio lugar, ¿puedo tener un póster de planetas?», me preguntó la semana pasada. «Sí, amigo, todos los planetas que quieras. Incluso Plutón, especialmente Plutón». Aquella mañana después del desayuno en el comedor del refugio, me estaba preparando para llevar a Marcus a la escuela cuando una mujer se nos acercó en el vestíbulo. Estaba en sus 40 y pocos, vestía un abrigo gris y llevaba un maletín de cuero. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño profesional, y tenía esa clase de presencia que te hacía enderezarte. «Disculpe», dijo mirándome directamente. «¿Es usted Owen Brennan?». Instintivamente puse a Marcus detrás de mí. «¿Quién pregunta?». «Mi nombre es Simone Whitbourne. Soy abogada en Whitbourne & Associates, en Toronto. ¿Tiene unos minutos para hablar? Estoy a punto de llevar a mi hijo a la escuela, lo entiendo. Esto no tomará mucho tiempo, pero es importante. Concierne al patrimonio de su tío». Me quedé mirándola. Mi tío Donald Brennan. Falleció hace 6 meses. Mi tío Donald. No la había visto en probablemente 10 años. Era el hermano menor de mi padre, un hombre que se había mantenido reservado después de que mi papá murió. Donald nunca se casó, nunca tuvo hijos. Había trabajado en el desarrollo de bienes raíces. Sabía eso, pero nunca habíamos sido cercanos. Le había enviado una tarjeta de Navidad tal vez 2 veces en mi vida adulta. «Lamento oír eso», dije con cuidado. «Pero no veo que tiene que ver eso conmigo».
Simón metió la mano en su maletín y sacó una carpeta de archivos. Señor Brennan, su tío le dejó algo en su testamento. He estado tratando de localizarlo durante 3 meses. No es un hombre fácil de encontrar. Me he estado mudando. Ya lo veo. Miró alrededor del vestíbulo del refugio. ¿Hay algún lugar privado donde podamos hablar? El refugio tenía una oficina pequeña que dejaban usar a los residentes para reuniones importantes. Le pedí a Marcus que esperara en la sala común donde había un voluntario leyendo a los niños. Luego seguí a Simón al espacio reducido con un escritorio y 2 sillas. Abrió la carpeta y extendió varios documentos sobre el escritorio. Su tío Donald era dueño de una propiedad comercial en Toronto, un edificio de apartamentos en Danforth Avenue de 12 unidades. Lo compró en 1998. Me incliné hacia adelante tratando de encontrar sentido a los papeles frente a mí. De acuerdo. Según su testamento, que fue ejecutado hace 17 años y nunca fue modificado, esa propiedad le fue legada a usted, Owen, no al patrimonio de su padre, ni a ningún otro miembro de la familia. ¿A usted específicamente? Sentí que la habitación se inclinaba. Eso no tiene sentido. ¿Por qué me dejaría un edificio? Apenas hablábamos. No conozco su razonamiento, pero el testamento es claro. El problema es... Sacó otro juego de documentos. La propiedad ha sido administrada por una empresa llamada Morrison Property Holdings durante los últimos 8 años. Han estado cobrando todos los ingresos por alquiler, aproximadamente $8,000 mensuales después de gastos. Eso es cerca de $100,000 al año. Durante 8 años, Morrison, ese nombre otra vez. Espere, dije, con el corazón empezando a latir con fuerza. Morrison Property Holdings. ¿Es eso? Sí. La empresa es propiedad de Gerald Morrison, el padre de su exesposa. Me recosté en la silla tratando de procesar lo que ella decía. ¿Cómo es eso posible? Si Donald me dejó el edificio, eso es lo que trato de averiguar. Cuando revisé los registros de propiedad en la ciudad, la escritura estaba registrada a nombre de su tío hasta su muerte. Pero hay un acuerdo de gestión de propiedad archivado hace 8 años que otorga a Morrison Property Holdings plena autoridad para administrar el edificio. Sin embargo, sacó otro documento. Este acuerdo supuestamente fue firmado por su tío Donald. Hice que un experto en caligrafía lo examinara. Es una falsificación. La habitación daba vueltas ahora. ¿Me está diciendo que el padre de Vanessa ha estado robando los ingresos de una propiedad que le pertenece? Eso es exactamente lo que le estoy diciendo. Y se pone peor. Hace 3 meses, Gerald Morrison intentó presentar una reclamación sobre la propiedad, argumentando que su tío le debía dinero y que el edificio debía transferirse a Morrison Property Holdings como pago de una deuda. Esa reclamación fue lo que activó la investigación de mi bufete. Fuimos contratados por el fideicomisario del patrimonio para verificar las instrucciones del testamento. ¿Quién es el fideicomisario del patrimonio? Un colega de su tío llamado Thomas Everett. Él fue quien nos contrató cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien con los registros de la propiedad. Puse mi cabeza entre mis manos. 8 años. Gerald Morrison me había estado robando durante 8 años. El mismo hombre que había financiado a los abogados que me destruyeron en el tribunal de divorcio. El mismo hombre cuya hija tomó todo lo que yo tenía. ¿Qué sucede ahora?, pregunté. Ahora presentamos una demanda. Iremos contra Morrison Property Holdings por fraude, falsificación y robo. También presentaremos denuncias penales ante la policía. Esto es grave, señor Brennan. Estamos hablando de cientos de miles de dólares en ingresos robados. No tengo dinero para abogados. No lo necesita. Nuestro bufete está trabajando por contingencia para el patrimonio. Cuando recuperemos los fondos robados, tomaremos nuestros honorarios de ahí. Pero hay algo más. Empujó un documento final hacia mí. El testamento de su tío también estableció un pequeño fideicomiso para gastos de manutención. Hay $50,000 disponibles de inmediato. Se suponía que se le entregarían tras su muerte, pero... Hizo una pausa. Gerald Morrison convenció al banco que manejaba el fideicomiso de que usted había abandonado su reclamación. Les dijo que usted se había mudado a Columbia Británica y que no se le podía contactar. Presentó documentos falsificados que mostraban que usted había renunciado a sus derechos. No pude hablar. El alcance de esta traición era tan masivo que no podía asimilarlo. Señor Brennan, necesito que venga a mi oficina mañana. Tenemos papeleo que presentar, declaraciones que tomar y necesitamos movernos rápido. Gerald Morrison aún no sabe que lo encontramos. Quiero que siga así hasta que estemos listos.
La miré. Él sabe dónde estoy. Vanessa podría decirle que estoy en este refugio. ¿Ella lo visita? No he visto a Marcus en 10 meses. No desde una visita supervisada la primavera pasada donde llegó 1 hora tarde y se fue después de 20 minutos. La expresión de Simón se endureció. Entonces tenemos tiempo. ¿Puede reunirse conmigo mañana a las 9? Allí estaré. Esa noche, después de haber acostado a Marcus en nuestro rincón compartido del dormitorio del refugio, me quedé despierto mirando al techo, un edificio. Mi tío me había dejado un edificio de apartamentos. ¿Por qué? Apenas nos conocíamos. Pero entonces recordé algo que mi padre había dicho hace años antes de morir. Donald siempre había sido diferente al resto de la familia, más silencioso, más observador. Observaba cómo se trataba la gente entre sí, había dicho mi papá. Veía cosas que otros pasaban por alto. ¿Había sabido Donald lo que me pasaría? ¿Había predicho de alguna manera que necesitaría ayuda? A la mañana siguiente llevé a Marcus a la escuela, y luego tomé 2 autobuses hacia la oficina de Simón en el centro de Toronto. El edificio estaba en el distrito financiero, todo de vidrio y acero. Su bufete ocupaba el piso 14, y el área de recepción por sí sola era más bonita que cualquier lugar donde yo hubiera vivido en el último año. Me recibió en una sala de conferencias con otro abogado, un hombre más joven llamado David Chen. David es nuestro especialista en litigios. Él va a manejar los aspectos judiciales de este caso. David me estrechó la mano. Señor Brennan, he revisado todo lo que Simón recopiló. Este es uno de los casos de fraude más claros que he visto. El problema será demostrar que Gerald Morrison sabía que los documentos eran falsos. ¿No lo mostrará el análisis caligráfico? Mostrará que los documentos son falsos. Sí, pero Morrison podría alegar que fue engañado, que alguien más los falsificó y se los llevó. Necesitamos probar que él fue quien estuvo detrás de esto. Simón abrió una computadora portátil y la giró hacia mí. Por eso necesitamos su ayuda. Necesitamos información sobre las prácticas comerciales de Gerald Morrison, su relación con su tío, cualquier cosa que pueda mostrar un patrón de engaño. Pasé las siguientes 3 horas contándoles todo lo que sabía sobre el divorcio, sobre cómo la familia de Vanessa la había aislado sistemáticamente de mí durante nuestro matrimonio, sobre el abogado, Theodore Whitmore, quien me demolió en el tribunal con recursos que yo no podía igualar, sobre cómo el acuerdo de custodia había sido manipulado para hacerme parecer incompetente, mientras me daban toda la responsabilidad. Whitmore, dijo David, anotando el nombre. Ha trabajado con Morrison antes. Es su abogado de familia. Lo ha sido por años. Eso es útil. Si podemos mostrar un patrón de Whitmore ayudando a Morrison con maniobras legales cuestionables, refuerza nuestro caso de que esto fue un fraude intencional, no un error. Para cuando salí de la oficina tenían un plan. Presentarían la demanda en el transcurso de la semana. También se pondrían en contacto con la unidad de fraude de la policía y con la Sociedad de Abogados de Ontario para investigar el papel de Theodore Whitmore en todo esto. Una cosa más, dijo Simón mientras me iba. El fideicomiso. Podemos hacer que esos fondos se liberen para usted en un plazo de 72 horas. Necesitará abrir una cuenta bancaria. No tengo una dirección para una cuenta bancaria. Usaremos nuestra oficina como su dirección postal temporalmente. David, ¿puedes ayudar al señor Brennan a configurar eso? 3 días después tenía $50,000 en una cuenta bancaria. Se sentía irreal, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Lo primero que hice fue alquilar un pequeño apartamento de 2 dormitorios en Scarborough. Nada lujoso, pero tenía calefacción y cerradura en la puerta, y un dormitorio para Marcus con espacio para todos los pósteres de planetas que él quería. Lo segundo que hice fue comprarle a Marcus una ropa nueva y un abrigo de invierno cálido. Lloró cuando le mostré su nueva habitación. No eran lágrimas de tristeza, sino de alegría. ¿De verdad podemos quedarnos aquí?, preguntó mirando alrededor del espacio vacío. Sí, amigo. Este es nuestro hogar ahora. ¿Puedo pintar las paredes? Del color que quieras. La demanda siguió adelante. David y Simón trabajaron rápido presentando mociones y citaciones. Obtuvieron acceso a los registros financieros de Morrison Property Holdings. Lo que encontraron fue peor de lo que cualquiera esperaba. Gerald Morrison no solo había robado los ingresos por alquiler del edificio de mi tío, también había pedido préstamos contra la propiedad, usando documentos falsificados para reclamar la propiedad. Había hipotecado mi edificio por $300,000 y se había embolsado el dinero. El edificio que ahora me pertenecía tenía una deuda vinculada que yo nunca había autorizado.
Esto es criminal, dijo David durante una de nuestras reuniones. Esto ya no es solo fraude civil, esto es un robo, falsificación y fraude a una escala masiva. La unidad de fraude de la policía abrió una investigación. Ejecutaron una orden de registro en la oficina de Morrison Property Holdings y confiscaron computadoras, archivos, todo. También registraron el despacho de abogados de Theodore Whitmore. Lo que encontraron allí lo cambió todo. Whitmore había guardado copias de todas sus comunicaciones con Gerald Morrison, correos electrónicos, memorandos, notas de llamadas telefónicas. En un correo electrónico de hace 6 años, Morrison había escrito: «Tenemos que asegurarnos de que Brennan nunca se entere de la propiedad de Danforth. Si descubre que Donald se la dejó, todo se desmorona». Whitmore había respondido: «Mientras se mantenga arruinado y desesperado, no estará mirando los registros de propiedad. El acuerdo de divorcio asegura que esté demasiado ocupado sobreviviendo para hacer preguntas». Lo habían planeado, todo ello. El divorcio que me dejó sin nada. El acuerdo de custodia que me dio toda la responsabilidad, pero ningún recurso. Me habían querido sin hogar, luchando, demasiado abrumado para descubrir alguna vez lo que mi tío me había dejado. 4 meses después de que Simone me encontrara por primera vez en el refugio, Gerald Morrison fue arrestado. También Theodore Whitmore. Los cargos incluían fraude por más de $5.000, falsificación, robo y conspiración. Vanessa no fue acusada, pero la investigación reveló que ella sabía lo de la propiedad. Había estado recibiendo pagos mensuales de la empresa de su padre, financiados por los ingresos que él estaba robando de mi edificio. El juicio duró otros 6 meses. David estuvo brillante en el tribunal. Presentó los documentos falsificados, el análisis caligráfico, los correos electrónicos que probaban la conspiración. Mostró cómo Morrison me había robado sistemáticamente mientras trabajaba para mantenerme demasiado pobre para defenderme. El fallo del juez fue rápido y severo. Gerald Morrison fue sentenciado a 4 años de prisión. Theodore Whitmore perdió su licencia de abogado y recibió 3 años. Se ordenó a Morrison Property Holdings pagarme 8 años de ingresos por alquiler robados, más los $300.000 que había pedido prestados contra mi propiedad, más intereses, más daños punitivos. El total ascendió a $1.200.000. Me senté en esa sala del tribunal con Marcus a mi lado. La escuela se había cancelado ese día por una tormenta de nieve, así que lo había traído conmigo, y no podía creer que fuera real. El hombre que destruyó mi vida iba a prisión. El abogado que lo había ayudado estaba acabado. Y yo tenía suficiente dinero para darle a mi hijo la infancia que se merecía. Pero el dinero no era la parte importante. La parte importante fue lo que sucedió después de la sentencia. Cuando Gerald Morrison estaba siendo sacado de la sala esposado, me miró, y por primera vez desde que lo conocía, vi miedo en sus ojos. «No sabes lo que has hecho», dijo. «Sé exactamente lo que he hecho», respondí. «He dejado de permitir que me robes». 3 meses después, tras completarse todos los acuerdos financieros y transferirse oficialmente la propiedad del edificio a mi nombre, contraté a un administrador de fincas para manejar el edificio de Danforth, uno legítimo esta vez con contratos y supervisión adecuados. Los ingresos por alquiler menos los gastos y los honorarios del administrador ascendían a unos $7.000 mensuales, suficiente para vivir cómodamente mientras descubría qué venía después. También me inscribí en un curso de gestión empresarial en una universidad local. Si iba a poseer propiedades de alquiler, quería entender cómo hacerlo bien. Marcus comenzó el 2º grado en una escuela cerca de nuestro apartamento donde hizo amigos y se unió al equipo de fútbol y llegaba a casa cada día con historias sobre su maestra y sus compañeros y los proyectos de arte en los que estaban trabajando. Vanessa se puso en contacto una vez después de que terminó el juicio. Llamó y preguntó si podía ver a Marcus. Le dije que podía, pero que sería bajo mis términos. Visitas supervisadas, horario constante, sin romper promesas hechas a él. Vino una visita. Llegó 45 minutos tarde y pasó la mayor parte de la hora al teléfono. Marcus me preguntó después si tenía que verla de nuevo. «No si no quieres, amigo. No creo que ella realmente quiera ser mi mamá. Es su pérdida», dije. «Eres el mejor niño del mundo». Lo que nadie te dice sobre la venganza, si es que puedes llamarla así, es que no se siente como esperas. Había pasado meses imaginando cómo sería ver a Gerald Morrison enfrentar las consecuencias. Pensé que me sentiría triunfante, victorioso,
satisfecho de alguna manera dramática. Pero cuando realmente sucedió, lo que sentí fue principalmente alivio. Alivio de que las mentiras hubieran terminado. Alivio de que el robo se hubiera detenido. Alivio de que mi hijo y yo finalmente pudiéramos respirar sin preguntarnos dónde dormiríamos esa noche. Una noche, aproximadamente un año después de que todo se solucionara, Marcus y yo estábamos sentados en nuestra sala de estar. Él estaba trabajando en un proyecto escolar sobre el sistema solar, pegando cuidadosamente imágenes de planetas en una cartulina. Yo estaba revisando los estados financieros del administrador de la propiedad. «Papá», dijo Marcus, sin levantar la vista de su proyecto. «Sí, amigo. Mi amigo Aiden en la escuela dijo que su mamá y su papá pelean por dinero todo el tiempo. Dijo que podrían tener que mudarse porque no pueden pagar sus facturas. Eso es difícil para Aiden. ¿Éramos nosotros así cuando vivíamos en el refugio? Dejé de lado los estados financieros. Estábamos pasando por un momento difícil. Sí, pero ahora estamos bien. Ahora estamos bien». Él asintió posicionando cuidadosamente a Saturno en su póster. «Bien, me gusta estar bien. A mí también, amigo, a mí también». Mirando hacia atrás, entiendo ahora lo que mi tío Donald estaba tratando de hacer. Había observado a nuestra familia durante años. Había visto cómo operaba la gente como Gerald Morrison, usando la riqueza y las conexiones para controlar y manipular a otros. Probablemente había observado mi matrimonio con Vanessa y visto hacia dónde se dirigía. Así que me había dejado algo que ellos no podían tocar. Algo que estaría allí cuando más lo necesitara. Me había dejado una salida. Desearía poder agradecerle. Desearía poder decirle que su regalo no solo salvó mi vida, sino que salvó la infancia de mi hijo. Pero como no puedo hacer eso, hago lo siguiente mejor. Prestar atención. Vigilo a las personas que podrían estar en situaciones como la mía, atrapadas por sistemas diseñados para mantenerlas abajo. Y cuando puedo, ayudo. El edificio en Danforth tiene 12 unidades. 3 de ellas se alquilan ahora a precios por debajo del mercado a padres solteros que están tratando de recuperarse. Una está ocupada por una mujer que dejó un matrimonio abusivo y necesitaba un lugar seguro donde aterrizar. Otra por un hombre que salió del sistema de acogida por edad y no tenía dónde ir. Puedo permitirme hacer esto por lo que mi tío me dejó. No solo la propiedad, sino el ejemplo. La riqueza no se trata de acumulación, se trata de lo que construyes con ella, a quién ayudas con ella, qué tipo de mundo dejas atrás. Marcus tiene 9 años ahora. No recuerda mucho sobre el refugio y estoy agradecido por ello. Lo que sí recuerda es que lo superamos juntos, que cuando las cosas fueron difíciles no nos rendimos, que finalmente si sigues empujando hacia adelante, la justicia encuentra un camino. Su dormitorio está cubierto de pósteres de planetas tal como quería. Plutón tiene el lugar de honor justo encima de su cama. A veces me quedo en la puerta y lo veo dormir, y pienso en lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Cuán diferentes podrían haber sido nuestras vidas si Simone Whitbone no hubiera pasado 3 meses localizándome. Si mi tío no hubiera dejado ese testamento. Si una sola cosa hubiera sido diferente. Pero no lo fue. Y estamos aquí, y estamos bien. Esa es la lección que trato de enseñarle a Marcus ahora. Que la gente mala a veces hace cosas terribles, pero eso no significa que ganen. Que la justicia puede tomar tiempo, pero vale la pena luchar por ella. Que la familia no siempre es cuestión de sangre. A veces se trata de quién aparece cuando más lo necesitas. Mi tío Donald apareció por mí, incluso después de haberse ido. Simone y David aparecieron por mí cuando no tenían nada que ofrecer a cambio. Los voluntarios del refugio aparecieron por nosotros cuando no teníamos a dónde ir. Y ahora yo aparezco por otros, porque eso es lo que haces cuando se te ha dado una segunda oportunidad. No simplemente la tomas y te vas. Te das la vuelta y ofreces tu mano a quien todavía está saliendo del agujero del que escapaste. Gerald Morrison salió de prisión después de cumplir 2 años y medio. Escuché que se mudó a Manitoba tratando de reconstruir su reputación lejos de Ontario. Theodore Whitmore nunca volvió a ejercer la abogacía. Vanessa envió una tarjeta de cumpleaños a Marcus el año pasado. Él la puso en un cajón y nunca la abrió. En cuanto a mí y a Marcus, todavía estamos en aquel apartamento en Scarborough. No es lujoso, pero es nuestro. El edificio de Danforth sigue generando ingresos y yo sigo usando esos ingresos para construir algo decente,
algo de lo que mi tío estaría orgulloso. La semana pasada Marcus me preguntó si éramos ricos ahora. Estamos cómodos, dije. ¿Cuál es la diferencia? Rico significa que tienes más de lo que necesitas. Cómodo significa que tienes suficiente. Tenemos suficiente. Pensó en ello por un momento. ¿Es suficiente mejor que ser rico? Creo que sí. Suficiente significa que puedes ayudar a otras personas a tener suficiente también. Él sonrió. Entonces me alegra que seamos suficiente. Yo también, amigo. Yo también. La verdad es que no sé por qué mi tío me eligió a mí. Quizás vio algo en mí que yo no veía en mí mismo. Quizás solo quería asegurarse de que Gerald Morrison no ganara. Quizás fue una amabilidad aleatoria de un hombre que no tenía nadie más a quien dejarle su propiedad. Pero elijo creer que él lo sabía. De alguna manera sabía que yo lo necesitaría y se aseguró de que estuviera allí. Eso es lo que pasa con el legado. No se trata del dinero o la propiedad o las cosas que dejas atrás. Se trata de las puertas que abres para las personas que vienen después de ti. Las oportunidades que les das. La fe que muestras en ellos cuando no pueden creer en sí mismos. Mi tío creyó en mí antes de que yo creyera en mí mismo. Ahora me toca hacer lo mismo por otros. Y eso, más que cualquier cantidad de dinero, es lo que hace que todo esto valga la pena. Si te encuentras en una situación como la mía, atrapado por personas con más recursos, más conexiones, más poder, no te rindas. Documenta todo, haz preguntas, busca a los que ayudan porque están ahí fuera y recuerda que la justicia, aunque lenta, tiene una forma de encontrar la luz. Eres más fuerte de lo que crees. Tu historia no ha terminado. Y a veces las personas que apuestan contra ti terminan siendo las que lo pierden todo. Sigue luchando, sigue creyendo, sigue presentándote por las personas que importan. Todo lo demás seguirá.